Noticias Altos Visión. Llega a ustedes gracias a Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Bienvenidos a nuestro resumen noticioso de este año 2023, con el que cerramos un año cargado de mucho contenido informativo, tanto en Venezuela como a nivel mundial. Un año de tensiones marcado por la guerra de Gaza, desatada por el ataque de Hamas a Israel y la crisis migratoria. Comenzamos el recorrido por nuestro país. Un total de 30 personas perdieron la vida en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. El hecho se registró en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho tras la colisión de un transporte de carga con vehículos en la zona debido a un previo accidente, generando toda una tragedia el pasado 13 de diciembre en horas de la mañana. Según los últimos reportes oficiales, hasta la fecha se contabilizan 30 personas fallecidas debido a las graves quemaduras. Es importante señalar que los equipos forenses realizan pruebas odontológicas, entre otros estudios, con el fin de verificar la identidad de más de una docena de fallecidos. Según la información suministrada por el Servicio Nacional de Medicina Forense, hasta el día 15 de diciembre habían sido entregados 18 cadáveres a sus familiares, mientras que otros esperan por identificación. Vale resaltar que tras el accidente, el Gobierno Nacional estableció una serie de restricciones para el transporte de carga que transita por las vías del país, resaltando el límite de velocidad a 45 kilómetros por hora durante los días de asueto y el uso del canal derecho y no transitar entre las 6 y las 9 de la mañana y entre las 5 y 7 de la noche. Asimismo, las unidades que transporten algún tipo de materiales peligrosos deben pasar por un proceso de verificación de las mismas para circular por las arterias viales del país. Guyana y Venezuela retoman el diálogo en la disputa por el Esequibo. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de Guyana, Irfán Ali, tras su reunión en San Vicente y las Granadinas, acordaron retomar el diálogo para resolver la disputa por el Esequibo, tras la fuerte tensión registrada durante varias semanas por el territorio de 160.000 kilómetros rico en minerales y recursos naturales. Como se recordará, Venezuela efectuó un referéndum consultivo en donde solicitaban la opinión ciudadana sobre las acciones a tomar en defensa del territorio, en respuesta a las acciones emprendidas por Guyana con el fin de iniciar la explotación de crudo, por lo que en este encuentro acordaron que ninguno de los dos países utilizará la fuerza para dirimir este conflicto, que solo deberá resolverse de conformidad con el derecho internacional, con el compromiso de la búsqueda de la buena vecindad en América Latina y el Caribe. Asimismo, establecieron una comisión conjunta conformada por los ministros de Relaciones Exteriores con el fin de tratar dichos asuntos y fijaron un próximo encuentro a efectuarse en Brasil en un lapso de 3 meses para continuar revisando los avances de las conversaciones. Las autoridades de Venezuela liberaron a 21 presos políticos, 8 de ellos estadounidenses, como parte de un canje humanitario con Washington que incluyó a Alex Saab. Saab fue detenido en 2020 por lavado de dinero. Los fiscales de Estados Unidos determinaron que desvió alrededor de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos en un plan que involucraba sobornos a funcionarios de la administración del presidente venezolano. A cambio de la libertad de Saab, Caracas se comprometió a excarcelar a 36 personas, incluidos 12 ciudadanos estadounidenses. Entre las personas que forman parte del canje se encuentran 20 que han estado en prisión por un tiempo considerable, mientras que 4 fueron recientemente capturadas. Estos últimos son individuos cercanos a la campaña de la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado, o a la organización de las elecciones primarias de los opositores, que se llevaron a cabo el pasado octubre, agregó la fuente.
María Corina Machado arrasó en la primaria de la oposición venezolana, que definió al rival del presidente Nicolás Maduro en los comicios del 2024. Un primer boletín de la comisión que organizó las internas dio a Machado 552.430 de 601.110 votos hasta ahora contados, con un 26% de las actas estructuradas. Su más cercano rival, Carlos Prosperi, quien había denunciado irregularidades en el proceso, obtuvo 28.153 sufragios y el resto una votación menor a los 5.000. La primaria se celebró 5 días después de la firma de un acuerdo dentro de un proceso de negociación entre el gobierno y oposición que fijó las elecciones presidenciales para el segundo semestre de 2024, con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. La sanción contra Machado, en principio por 12 meses y que terminó en el 2016, fue extendida a 15 años el pasado 30 de junio, justo cuando su campaña entró en auge. La Contraloría, encabezada por el ahora jefe del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, la acusó de corrupción y promover sanciones contra el país. En ese 2023, Fiscalía destapó una de las mayores tramas de corrupción. Al menos 16.600 millones de dólares de los recursos provenientes de PDVSA se vieron comprometidos en la trama de corrupción PDVSA Cripto y CBG, en la que se contabilizó la detención de al menos 61 personas entre funcionarios activos y particulares que utilizaron fondos públicos indebidamente. En este caso, en el que se vieron incursas unas 100 empresas, también fueron desarticuladas redes de corrupción que operaban en el sistema de justicia, por lo que fueron detenidos alcaldes, jueces y altos directivos de empresas nacionales por el lavado de activos que derivó en una serie de allanamientos e incautaciones de bienes e inmuebles que pasaron al control del Estado venezolano como una forma de recuperar el patrimonio económico. Destaca el hecho de que esta investigación es la número 31 en materia de corrupción puesta en marcha por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, con el fin de sanear el sistema de administración pública en el país. Gobierno tomó control de los penales del país. Tras la toma de los penales más emblemáticos del país, el Gobierno Nacional anunció el control de los mismos y la puesta en marcha de un régimen especial con el fin de minimizar los crímenes, secuestros, estafas y extorsiones que eran coordinados por bandas criminales desde los recintos carcelarios. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, ha catalogado como exitosa la toma de la cárcel Vista Hermosa ubicada en Ciudad Bolívar en el marco de la operación Gran Cacique Guaycaipuro, en donde se desplegó un gran número de efectivos que previamente habían participado en la toma de las cárceles de Tocorón, Tocuyito, La Pica y Puente Ayala, destacando en estas requisas las incautaciones de armamento y equipos celulares, resaltando además los lujos de las bandas dentro de dichas instalaciones como áreas recreativas, cubículos para el despliegue de estafas telefónicas y la presencia de vehículos y motocicletas de alta cilindrada en penales que se convirtieron en centros de poderosas operaciones lideradas en su mayoría por el Tren de Aragua, una organización criminal que se ha extendido por al menos 8 países de Latinoamérica, por lo que cuerpos de inteligencia y seguridad de estos países se encuentran en permanente verificación de identidades para capturarlos y frenar la oleada de violencia desplegada por los miembros de esta organización criminal. Este 18 de octubre, la administración del presidente estadounidense Joe Biden alivió las sanciones de su país a Venezuela en el sector petrolero, de gas y de oro durante al menos 6 meses. Esto como respuesta a un acuerdo sobre las elecciones presidenciales venezolanas del 2024. En un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el organismo aseguró que en respuesta a estos acontecimientos democráticos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido licencias generales que autorizan transacciones que involucran al sector de petróleo y gas de Venezuela y al sector del oro, así como también eliminan la prohibición del comercio secundario. La decisión de la Casa Blanca incluye la emisión de una licencia general de 6 meses para el sector de petróleo y gas de Venezuela, al tiempo que otorga otra licencia general que autoriza las transacciones con Minerven, empresa venezolana productora de oro. Sin embargo, aún está vigente la prohibición de negociación en el mercado primario de bonos venezolanos.
según informó el organismo. Los alivios otorgados a Venezuela por la administración Biden también le permiten a Venezuela reanudar acciones comerciales con otros países de la región y el Caribe. La atleta venezolana Yulimar Rojas fue galardonada con el premio Mejor Atleta del Año en pruebas de campo, que otorga World Athletics. La venezolana Yulimar Rojas, vigente campeona y plumarquista mundial de triple salto, fue galardonada con el premio Mejor Atleta del Año en pruebas de campo, que otorga World Athletics, que también reconoció entre otros a Armand Duplantis, pertiguista sueco, y a Kelvin Kintump, maratonista keniano. Rojas, 4 veces campeona del mundo al aire libre, 3 de pista cubierta y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se impuso a la votación a una nómina de finalistas que también incluyó a la neerlandesa Femke Bol, oro mundial de 400 vallas y 4x400 plumarquistas mundial de 400 bajo techo, y la jamaiquina Shericka Jackson, oro y plata mundial de los 200 y 100 metros, respectivamente. Cifras récord de muertes y devastación que dejó la guerra entre Israel y Hamas. Crisis migratoria y más restricciones en Estados Unidos. Y la guerra entre Rusia y Ucrania está por cumplir 2 años. Repasemos las 5 noticias internacionales más destacadas del 2023. El horror comenzó el pasado sábado 7 de octubre y meses después todavía continúa. Aquel día el grupo islamista Hamas lanzó un ataque sin precedentes contra Israel, matando a unas 1.400 personas y secuestrando a más de 200, de acuerdo con las autoridades israelíes. Desde entonces los continuos bombardeos y una reciente invasión terrestre de Israel han causado la muerte de más de 20.000 palestinos en Gaza, según las autoridades de la franja controlada por Hamas, y han causado un daño devastador sobre su infraestructura. América vive una crisis migratoria sin precedentes, con cientos de miles de migrantes que en su camino hacia el norte deben enfrentarse a la extorsión, violaciones y robo, para toparse al llegar a la frontera sur con Estados Unidos, con la incertidumbre de no saber si podrán llegar a su destino, paralizados ante el aumento de las restricciones. La guerra entre Rusia y Ucrania está por cumplir 2 años, y aunque el foco mediático parece estar en otro conflicto, la guerra entre Israel contra Hamas en la franja de Gaza, los ucranianos, sobre todo en el este del país, aún sufren todos los días las consecuencias de una guerra que, de acuerdo con el presidente Volodymyr Zelensky, no tiene un final pronto. El Papa Francisco aprobó que los sacerdotes católicos puedan administrar bendiciones a las parejas del mismo sexo, así como a las parejas en situación irregular, siempre y cuando dichas bendiciones no sean parte de un ritual o liturgia de la Iglesia. Un catastrófico terremoto de magnitud 6,2 dejó al menos 126 muertos, 700 heridos y miles de edificios destruidos en la provincia china de Gansu, en el noroeste de China. El sismo destrozó cerca de 5.000 viviendas, caminos y derribó cables de luz y dejó incomunicadas 2 provincias. Finalizamos nuestra emisión especial con el resumen del acontecer noticioso de este 2023. Un año que estuvo cargado de tensiones, conflictos bélicos, la crisis climática y migratoria, la bendición de las parejas del mismo sexo por parte del Vaticano. En Venezuela, el reclamo por el Esequibo, el canje de los presos políticos por Alex Saab y el accidente en la Gran Mariscal de Ayacucho. Noticias Altos Visión estuvo allí, con la cobertura de nuestros periodistas. Gracias por apoyar nuestras emisiones. Esperamos seguir contando con su preferencia en el 2024. ¡Felices fiestas! Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución.